Alguna vez alguien dijo por ahí, en el Congreso de la República, que era importante de repente nacionalizar las universidades, pero también disminuirlas en cantidad porque se había masificado la universidad. Sin embargo, cuando uno, por ejemplo, pretende darle calidad educativa, aún en el escenario que estamos actualmente viviendo, y uno quiere calidad educativa, por ejemplo, como la de Chile, donde aproximadamente se gasta $7.600 por alumno, o como la de Brasil, por ejemplo, donde se gasta $13.500 por alumno, como la de Finlandia, por ejemplo, $8.400 por alumno, o como de Holanda, $12.300 por alumno, uno dice, realmente qué importante es el financiamiento para las universidades. Pero cuando tú tocas el tema Perú, tienes $350 millones que es para financiar a la universidad pública. La pregunta es simple. ¿Cuánto de dinero necesitaríamos para poder financiar la educación pública o privada en el Perú en función a los estándares de Chile, o de Brasil, o de Finlandia, o de Holanda? Esa comparación nos va a permitir una evaluación mucho más uniforme. Recordemos en primer lugar que el Perú tiene aproximadamente 287 alumnos en el sector público, en las universidades públicas, y 236.000 alumnos en las universidades privadas. O sea, tenemos una masa estudiantil en educación superior de aproximadamente 520.000 nuevos jóvenes. Si quisiéramos solamente financiar, como el caso de Chile, por ejemplo, tendríamos que tener un presupuesto de $4.005 millones. Recordemos que hoy el presupuesto es $350 millones. Si quisiéramos financiar como Brasil, tendríamos que buscar $7.000 millones. Recordemos que hoy tenemos solamente $350 millones. Y si quisiéramos, por ejemplo, como Finlandia o como Holanda, tendríamos que conseguir 4.400 millones o 6.400 millones de dólares, cuando hoy el Perú le da a la universidad pública $350 millones. La pregunta es, ¿será posible financiar en el corto plazo la educación superior para todos los peruanos, para todos aquellos que necesiten? Realmente es una situación bastante difícil, que lo vamos a explicar hoy. ¿Hay presupuesto para impulsar la educación de calidad como en Brasil, Finlandia y Noruega? ¿Hay realmente el presupuesto necesario? Hemos hecho una simulación importante porque la pregunta es, ¿qué pasaría si en el Perú la educación superior se convierte en gratuita? Cuando hablemos de esta posibilidad, tenemos que decir también que en las universidades públicas, de acuerdo a la documentación para el 2005, por fuente de la Asamblea Nacional de Rectores, habían 287.010 alumnos matriculados en las universidades públicas. Y ahora estamos hablando de 236.349 alumnos matriculados en universidades privadas. El total, 523.359 alumnos matriculados. ¿Qué hemos hecho el día de hoy frente a esta posibilidad de simulación? Simplemente que si queremos dar gratuidad la enseñanza de educación superior, tenemos que decir, ¿y cómo la vamos a dar? Con calidad. Y la calidad obviamente es presupuesto. Si la queremos dar como en Chile, por ejemplo, donde en la práctica, ¿no es cierto?, se gasta $7.652 por alumno, estamos diciendo, por ejemplo, que en Chile estos 287.010 alumnos costarían $2.196 millones al año. Estos jóvenes de las privadas costarían, de acuerdo a este costo, ¿no?, costarían $1.809 millones. Un total de $4.005 millones. Hoy día el Perú le otorga $350 millones para la universidad pública. 350, pero pasaría a ser de $4.005 millones con los gastos que hace Chile. Pero si Brasil interviene aquí a los niveles de Brasil de $3.567 por alumno, en buena cuenta, en este caso Brasil, si tuviéramos la oportunidad de invertir como Brasil, estaríamos hablando de $7.100 millones. Solamente las privadas nos costarían 3.207 y las públicas 3.894 en el caso de parangón entre Perú y Brasil. Si tuviéramos la oportunidad de gastar como Finlandia, serían 4.435 millones de dólares. Si fuera como Holanda, serían 6.466 millones de dólares. O sea, aquí estamos hablando de si hay el presupuesto para poder lograr una educación gratuita, como muchos están exigiendo. Por otro lado, también veamos aquí que hay un crecimiento permanente, rápido, crecimiento acumulado de la matrícula del sector privado. O sea, este es un crecimiento, y se habla por eso de la masificación de la educación en el Perú y en América Latina, pero este es para América Latina. Y entonces nosotros notamos, por ejemplo, que el crecimiento porcentual acumulado del Producto Per Cápita es este, que el crecimiento porcentual acumulado del Producto Bruto Interno es este, y además tenemos el crecimiento porcentual acumulado de la matrícula, que es este que está acá.
¿no? En América Latina, crecimiento acumulado de la matrícula del sector público, aquí está, siempre en ese descenso, y obviamente tenemos el crecimiento acumulado de la matrícula en el sector privado. ¿Cuál es el razonamiento para esta gráfica? Simplemente de que el Producto Bruto Interno acumulado, ¿no es cierto?, el crecimiento es bastante bajo, es más, se estanca y disminuye, a diferencia del crecimiento porcentual acumulado del Producto Bruto Interno, que también pues es baja, ligeramente se extiende, pero está en los estándares menores. Pero el crecimiento de la matrícula en el sector público, ¿no?, y a privado son altísimos. O sea, no guarda una coherencia entre el crecimiento económico y la masificación de estudiantes. Por eso se habla, el gran problema, ¿no?, de que la matrícula en el sector público creció, pero fue mucho mayor el crecimiento de la matrícula en la educación privada. Menor PBI, menor presión tributaria, menores ingresos fiscales. Podemos afirmar que mientras la matrícula creció, el PBI per cápita se estancó y el PBI acumulado denota un crecimiento mínimo. O sea, no hay relación entre producción per cápita y la matrícula. O sea, quien ha financiado todo esto ha sido el sector privado. Por esa razón, esto merece una